Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Hoy estamos en otra edición de Dato Más Uno. Mi nombre es Melina y el mejor regalo que me hizo mi mamá fue el primer libro de Harry Potter. ¿Qué voy a decir? No puedo competir, me quiero retirar de esto. Mi nombre es Belén y el mejor regalo que me hizo mi mamá fue... ¿Vieron las ruedas de marcadores Sharpie que vienen un montón y que son muy lindos? Bueno, me regaló 2 de esas. ¡Te requiere! Porque nunca son intensas ustedes dos. Mi nombre es Rocío y el mejor regalo que me hizo mi mamá creo que son las ganas de viajar y la forma de planificar viajes que todavía no la alcancé, pero es nivel experto. Hola, mi nombre es Juan y el regalo favorito que me hizo mi mamá es sus mitocondrias. Y de eso es lo que les voy a estar hablando hoy. Hola, Juan. Sus ¿qué? Ya hablamos de que las mitocondrias son las organelas favoritas de Meli. Es cierto. A las mitocondrias las han nombrado antes y espero que capaz que algunos de los oyentes las recuerden de los modelos de la célula del secundario, de algo así como un par de porotitos con firuletes adentro que había adentro de la célula. Y espero poder cambiar un poco la imagen barra la importancia que le dan a esos porotitos. Solo necesito que digas que para vos las mitocondrias también son de color naranja. Ay, está complicado eso. Una vez hice una encuesta en Twitter y está peleado entre naranja y verde. Es competitivo. Depende si hay cloroplasto o no, es el debate. Claro. O sea, las mitocondrias animales son verdes y las mitocondrias vegetales son naranjas. Y lo que acabo de decir no tiene ningún tipo de fundamento científico y no Eso lo está... refutan en ningún lugar por fuera de este podcast. Claro, por favor. Coincido 100%. Bueno, yo quería empezar como, no hablando de mitocondrias directamente, pero hablando un poco de la historia de dónde venimos, digamos, un poco más, no tan filosófico, pero más allá. Menos mal porque me estaba angustiando yo. Pero empezando un poco hablando de que los seres vivos están habitualmente divididos en 3 reinos. El reino bacteria, el reino arquea y el reino eucariota. Las bacterias son bastante conocidas y las arqueas son similares a las bacterias en que son bichitos muy chiquititos, pero en este caso están en lugares medio extremos del planeta, como en ventosas oceánicas, cerca de volcanes, en lugares, lagos de metano, están en lugares raros. Y se llaman arquea, que es medio como, viene de arcaico, porque se parecen mucho a lo que creemos que la vida era hace mucho tiempo, cuando la Tierra se parecía a esos lugares extremos, ¿no? Y los eucariotas somos nosotros. Todo lo que ven, básicamente, es eucariota. Todo lo que hoy en día yo veo, mis plantas afuera, todo lo que podemos ver es eucariota. E incluso los eucariotas unicelulares, o sea que son una sola célula, son miles de veces más grandes que la bacteria o la arquea más grande. Y la pregunta de por qué es una pregunta que a mí me parece interesante, porque parece como que tienen un máximo de tamaño esos otros. No pueden llegar a ser la complejidad de la vida que conocemos, somos todos eucariotas, y si vemos en nuestra secuencia de ADN, si las comparamos, podemos ver que todos venimos del mismo lugar, todos venimos de una sola célula que flasheó, digamos. Y que por más de que el resto de los reinos han evolucionado al mismo tiempo que nosotros y han tenido la misma variabilidad genética, no han podido llegar al tamaño y a la complejidad que tenemos los eucariotas. O sea que somos los mejores, básicamente. Era todo lo que importaba, ya está. Los más complejos y más grandotes. Eso no quita que haya varios grandotes boludos, pero no importa. Lo grandote no quita la boludez. Exacto. La clave de la historia que les quería contar es que las eucariotas, todos estos seres que conocemos, plantas, animales, hongos, lo que tenemos en común es que todos tenemos o tuvimos mitocondrias. Y mitocondria, como les dije al principio, pero les puedo explicar un poquito, es una organela adentro de la célula, o sea, es una parte de la célula, de las células que nos componen, digamos, que tenemos millones de ellas. Y a diferencia de otras organelas que hay en la célula animal, estas tienen ADN.
Y es muy flashero porque habitualmente se pensaba y se sabía que el ADN estaba más que nada en el núcleo, y Dato Encerrado en un capítulo anterior ha dicho que es el ADN posta y el otro era el otro ADN, pero nada, no las resiento de ninguna manera, pero nada. Mitocondria tiene su propio ADN y no solo eso, tiene muchas copias, tiene miles de copias por cada célula, y en lugar de ser el ADN nuclear, que es lineal y muy muy grande, son ADN chiquititos y redonditos. Es un ADN circular y es el único genoma que tiene, y lo copia y hay miles. Lo loco es que este ADN circular es muy parecido al ADN que tienen las bacterias. Las bacterias se sabe que tienen ADN circular, y a partir de ahí surgió una idea que venía como apareciendo un par de veces, pero que Lynn Margulis, usando una cantidad enorme de evidencia ambiental, geológica y biológica, ella define o propone más que nada que las mitocondrias en realidad eran bacterias que ahora viven adentro de otras células. Y esa idea la rompió, digamos. Sí, este es el momento de pausa porque tenemos asimilada esa idea hace un montón, Claro. pero en realidad es una locura lo que propuso ella. Y lograr el consenso era una locura también. Claro, creo que es de esas cosas un poco que con el diario del lunes decís como, claro que esto es así, porque la realidad es que hay tantas similitudes, digo, esto que vos decías del tamaño, que tienen su propio ADN, que hay un montón por célula que se replican individualmente, o sea, son muchas cosas que es tipo obvio, pero a la vez afirmarlo es un montonazo. Sí, y su idea original, ella, como que, spoiler alert, ella tenía razón, es así, la mitocondria era una bacteria. Su idea original obviamente tenía sus sesgos y sus cosas que terminaron no siendo ciertas. Ella originalmente propuso que el flagelo o el cilio también eran endosimbiontes, que resulta que no, y que este proceso se había dado muchas veces, y como les voy a explicar en un rato, se dio una sola vez, pero a grandes rasgos realmente una locura la idea, y que la haya pegado sin ningún tipo de información genética, bravo, de pie. Claro, porque no podías secuenciar y ver que las cosas se parecían. Flasharon. E incluso yo justo estaba viendo cuando estaba investigando un poco, y hay dibujos del 1900 de una investigadora que se llama Margaret Reed Lewis, y la mina lo que hacía era, se puso a mirar células en el microscopio y a dibujar cada mitocondria que veía, y la miraba de nuevo y la volvía a dibujar, y la miraba de nuevo y la volvía a dibujar, y mostraba cómo se iban moviendo. Una locura, ni siquiera sé cómo las podía ver, con qué tipo de contraste, pero hay GIFs de eso en Twitter de cómo se va moviendo la mitocondria, y esto lo dibujaron en el 1900, que me vuelan la cabeza. Claro, o sea, hizo un stop motion a mano de cosas que miraba al microscopio. A mano, y como Belén con un ojo en el microscopio y un oído saca todo así. Tengo una pregunta muy importante para vos, Juan. ¿Cuántas cuentas de Twitter sobre mitocondrias seguís? Tirame un aproximado. Uf. No, 70% de las que sigo tienen que ver algo que ver con mitocondríacos. Sí, claramente. Bien. Porque es una cuestión profesional. Claro. Juan es oficialmente la persona que yo conozco que más sabe sobre mitocondrias. No sé si puedo decir eso de mucha gente, digo, nosotros sabemos cosas, no sé si diría que alguna de nosotros tres es la que más sabe sobre, bueno, sí, salvo sobre sus campos específicos de tesis, pero Juan es la persona que yo conozco personalmente que más sabe de mitocondrias. Me acabo de dar cuenta de eso y estoy muy emocionada. Es un montón. Es un honor. ¿Es el momento de contarle al mundo que Juan hizo un rap para las mitocondrias o lo vamos a guardar para después? No sé, capaz que no gastemos todas nuestras balas al principio, capaz que al final el outro es el rapeando, dependiendo de cómo le caigamos. Sí, vos sabés que sí, 1000 horas de vos sabés que sí. ¿O no? Bueno, perdón. Perdón, volvamos. Yo tenía una pregunta muy específica que es, ¿en qué década postula esto Margulis? Uf, me estás haciendo examen. Creo que en los 70, pero me puedo fijar. ¿Nos podemos fijar? O sea, sí, fin obvio. del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX. Sí, 1967. Ey, 3 años, más o menos. Ojo. Muy bien. Bueno, hoy en día, como decíamos, podemos usar las secuencias de ADN de todos los seres vivos, que prácticamente de todos los seres vivos que queramos, y incluso la secuencia de ADN adentro de las mitocondrias, y las podemos comparar unas con las otras, y así podemos
descifrar de alguna manera, porque sabemos que el tiempo genera mutaciones y que los seres vivos cambian a través del tiempo, podemos saber qué tan cerca o lejos están ciertos organismos y ver cómo eso cambió. Y eso ya nos permite muchísima más información que la que tenía Lynn en su momento. Y hoy en día sabemos muchísimo más. Entonces les quería contar un poquito cuál es esta historia evolutiva que pensamos que sabemos hasta ahora. Y obvio tiene un montón de signos de pregunta. Me gustó que dijiste que pensamos que sabemos. Me gusta cuando los invitados citan el lema del podcast en algún momento. Y que casi que no tenemos ni idea, porque me parece que ese va a ser el título de mi tesis, que no tenemos idea. Hace un par de miles de millones de años había una arquea, que es una de esas células que les dije, esos extremófilos que viven en lugares muy, muy raros. Este en particular, un paper de hace un par de años nomás, identificó cuál es la familia a la que esta arquea pertenecía, y que como las encontraron esas células cerca de una fuente hidrotérmica en el fondo del océano, un lugar muy, muy copado que les recomiendo chequear fotos, que se llama el Castillo de Loki, que parece como un castillo en el fondo del océano. ¿Eso no es algo que están dando por Disney Plus? ¿Loki, tipo el de la serie? El de la serie, bueno, en este caso es el dios nórdico, pero sí. ¡No! Uy, a ver. Yendo. Che, le pedimos a tu mamá que nos planee un viaje acá al castillo de Loki, Rob. Espera que todavía no vi, no te quiero mentir, pero sí. Me hacen acordar, citando un episodio muy viejo de Pelufo, el primer invitado de Dato Más Uno, parecen las almohadillas del océano, ¿no? Son re parecidas. Un poco sí. Un poco sí, otro poco creo que queremos verlas y en realidad no son, pero no importa, te hago la segunda en esta. Gracias, Belén, gracias. Bueno, ¿y por qué ese lugar se llamaba el Castillo de Loki? Llamado así por el dios nórdico y porque ese castillo está creo que es entre Groenlandia y Noruega. A estas bacterias que encontraron ahí, arqueas, perdón, a estas arqueas que encontraron ahí, las llamaron arqueones de Asgard. Asgard siendo el reino de estos dioses, y a las diferentes ramas de esa familia les pusieron Loki arqueota, Thor arqueota, Odin arqueota, y a la que está más cerca de nosotros, o de esta célula que les estoy contando, son Heimdall arqueota, que es el guardián del puente arcoíris que conecta nuestros reinos. Bueno, pero resulta que de estas arqueas todavía no sabemos mucho más que eso, pero la cuestión es que andaba flotando por ahí, por una prototierra, y se come a una bacteria que también andaba flotando. Y ahí pasó algo que literalmente cambió la historia del mundo para siempre, y es que en lugar de digerirla, pintó colaborar. Esto, necesito ubicación temporal de este evento. 2.000 millones de años atrás, aprox. Genial, no lo puedo ni estimar, así que sí, al divino botón. Es más o menos al mismo tiempo en el que el mundo ya estaba cambiando bastante, el oxígeno en la atmósfera se estaba acumulando oxígeno en la atmósfera, y se estaba volviendo tan concentrado que era tóxico para muchas de las células que estaban adaptadas a un mundo anterior. Y resulta que esta bacteria tenía el poder de usar este oxígeno para producir energía. Ya había evolucionado en esa dirección, pero la arquea no. Y para la arquea el oxígeno era tóxico. Entonces, como que llegaron a algo así como un acuerdo, y obvio es muy difícil saber los detalles de todo lo que sucedió, porque fue algo complejo, molecular, y hasta donde sabemos sin ninguna conciencia de ninguna de las partes. Pero para entenderlo mejor, básicamente la célula no digiere a la bacteria y en lugar le genera algún tipo de protección del mundo externo y le da alimento. Y a cambio la bacteria se enfoca en producir energía para ella y para la célula más grande. Un win-win. Básicamente. O una simbiosis, como le decimos nosotros. Esto se le llamó endosimbiosis por ser una simbiosis interna. Y lo loco es que de golpe esto que pasó, digamos, cambió un poco la forma de que la evolución es lenta, pasito a pasito, suavecito, digamos, y que de golpe la historia evolutiva de estas dos células separadas se combinaron, porque hacía millones de años que venían especializándose, pero colaboraron. Y no solo eso, sino que empezaron a evolucionar juntas. Claro. Sí. No es solo que se colaboraron, o sea, no es solo que colaboraron, sino que se engancharon, digo, se quedaron juntas. No es una cosa de una situación, sino que siguió así. Exacto. Sí. Se volvieron una parte de la otra, digamos. Y
interdependientes, porque a medida que pasó el tiempo, la mitocondria se enfocó completamente en producir energía y en generar las capacidades metabólicas y construir ciertas cosas que eran necesarias para la célula más grande, y la célula grande dejó de necesitar enfocarse en eso porque ya la energía la obtenía de la mitocondria, que es esta bacteria adentro, en caso de que no lo habían notado todavía. Y en ese proceso, por ejemplo, la mitocondria pierde casi todos sus genes. Muchos de esos ya no eran necesarios porque claramente no necesitaba flotar sola o protegerse, pero a muchos otros los exporta al núcleo. Entonces la célula grande le hace todas las proteínas, se las empaqueta y se las manda ya listas. Pero ahí sí, en esos procesos muchos años de por medio. Claro. Mucha evolución de por medio. Sí. Exacto. Esto estoy hablando que evolucionaron juntas, pero obviamente hubo muchísimas generaciones y tiempo de por medio. La cuestión es que hoy en día sabemos que la mitocondria no solo tiene la capacidad de producir energía, pero es un mecanismo súper complejo. Tiene la capacidad de formar una red que cubre casi toda la célula y que se puede dividir y unirse como sea necesario. Tiene miles de copias del ADN repartidas por todos lados, entonces es capaz de dar energía o ladrillitos para construir a la célula en donde lo necesite. Sí, cualquier persona que haya tenido que estudiar, aunque sea en el nivel más básico, cómo es que la mitocondria hace energía, puede dar cuenta de que es un proceso muy complejo y que siempre te olvidas de algún paso y siempre que creíste que lo habías entendido, lo volvés a explicar y se te vuelve a escapar por lo menos una de todas las cosas que hace. Claramente, sí. Ni me voy a meter con el proceso de cómo mitocondria produce energía, por ejemplo, porque incluso lo que pensamos que sabemos de nuevo cuando aprendemos en el secundario, cuando vas a las conferencias internacionales de mitocondria, te das cuenta que de nuevo no tenemos idea y que sí, todo bien con el electrón que va saltando, pero cómo pasa eso en realidad y todas las infinitas proteínas que están involucradas y que no sabemos bien qué hacen, es una locura. Y nada, esto básicamente cambió cómo vemos el árbol de la vida también, ¿no? Porque si antes teníamos 3 reinos, pero ahora vemos que en realidad nuestros reinos son 2 reinos que se fusionaron. Y uno de los papers que propuso esto al principio, le querían poner de nombre al paper un anillo para gobernarlos a todos, pero creo que fue Science que no les permitió el nombre, pero sí les aceptó el paper. ¡Ay, qué aburridos! Aburrido. Aceptan cada cosa, cada título que no refleja la realidad y con un poco de magia. ¡Ah, qué bronca! Esa gente. Así es. Y nada, que este anillo es algo que sucedió una sola vez. Hasta donde sabemos, Lino originalmente propuso que había sucedido varias veces, pero en realidad toda la evidencia marca que sucedió una vez y nunca más. Podemos decir que pasó 2 o 3 veces si contamos que las plantas adquirieron su capacidad de hacer fotosíntesis de los cloroplastos, que eran bacterias también, pero eso es una historia complicada para otro momento y no se compara con la revolución de complejidad que sucedió con mitocondria, ¿no? Además no sé nada de cloroplastos. Así que vamos a ignorarlos. Pero hay que pintarlos de verde. No es mi organela y me arruinan el verde de las mitocondrias. Pero perdón, esto punto aparte capaz, pero la endosimbiosis seriada entonces no existe. Yo recuerdo haber estudiado eso en algún momento, como una endosimbiosis repetida. Claro, esa era la propuesta original que hizo Lynn Margulis, claro. Pero digamos, obviamente todavía está discutido y hay evidencia para los dos lados, pero lo que parece ser es que no, en que en realidad fue una sola vez, al menos genéticamente es lo que se ve, que todos, porque lo que habían visto al principio es que hay eucariotas que no tienen mitocondria, ponele, y que se piensa que en realidad son el paso de por medio, pero en realidad ahora sabemos que en realidad tuvieron y la perdieron. Claro, no me entra en la cabeza, qué difícil de probar eso, ¿entendés? ¿Cómo probás que algo no pasó hace no sé cuántos millones de años, miles de años? Mi hipótesis es que tienen en el genómico ADN mitocondrial insertado. Entonces, para que haya llegado ahí... Tienen que haber tenido la mitocondria antes. Exacto, muchas de esas proteínas mitocondriales que fueron exportadas al núcleo, hay varias copias incluso del ADN mitocondrial mismo en el núcleo, y también tienen organelas que como que son mitocondrias
resumidas, digamos, como que ya no tienen ADN, ya no tienen nada, pero funcionan para alguna otra cosa. Entonces, nada, toda esa evidencia marca que no hay pasos, sino que simplemente pasó una sola vez y explotó todo. Este es el ejemplo número 1000 de que hacer ciencia muchas veces se parece un montón a ser un detective. Ah, no me canso de decirlo. Es maravilloso. Tan divertido como frustrante. A esta mina, bueno, quizás en ese momento ya era otro, pero ¿no le suena que la podrían haber decapitado? Tipo, Es que no la sé, decapitaron. si hubiera- No. pero Decapitado si hubiera no, estado pero en- no darle bola sí. Ah, boludo, pensé que en serio para... No literal. Tipo, era muy grave, esto fue hace re poco. No, perdón, me asusté, me puse un poco mal. Si caía en el momento y lugar equivocado con sus ideas revolucionarias, casi que Sí, no la contaba. olvídate. No, olvídate. Tuvo mucha resistencia y estaba viendo al menos, porque yo la tenía medio idolatrada también, pero aparentemente creo que en consecuencia de la resistencia que tuvo a sus ideas, como que nunca perdió esa seguridad de que, por ejemplo, la endosimbiosis en pasos era real y la defendió a muerte, pero también, por ejemplo, cuando surgió cuando digamos fue la crisis del SIDA, ella sí toda la vida negó que el VIH fuera la causa del SIDA y ella estaba convencida de que era una endosimbiosis de un tipo de sífilis, una cosa así. Entonces como todos creo, nuestros héroes, como que hay que verlos solamente en un rango y después ya más allá de eso, como que pierden un poquito la validez. No hay que conocerlos. Sí, ya me arrepiento de haber seguido leyendo, básicamente. Pero nada, la cuestión es que en su momento las ideas fueron revolucionarias y ese paper es una locura también. También creo que hay algo, digo, no por defenderla, pero hay algo que cuando planteas una idea tan fuerte y tan revolucionaria y se oponen mucho a eso, después cuando el resto de tus ideas se oponen, es difícil distinguir de ahora se están oponiendo porque estoy planteando algo muy nuevo para lo que todavía no está lista el mundo, o se están oponiendo porque tienen razón y estoy pifiando yo. Totalmente. Y si tenés una de esas ideas y no resistís esa posición, no llegás a presentar esa idea. Entonces me parece que también viene con una personalidad de resistir. Como que ya sos una persona que o te entrenás a, nada, pelearla, digamos. Entonces te queda el reflejo. En definitiva, sos un engranaje más de la construcción del conocimiento, ¿no? Necesitamos al que tira para un lado, al que tira para el otro, se pelean mucho y ahí salimos al flote. Te salió la poetisa de adentro. Sí, tremendo. Así me pone la mitocondria. Otra de las cosas que a mí me parecen muy, muy flasheras, y creo que una de las que más flasheros me parecen, es que por más de que tengamos 99% de los genes necesarios para hacer mitocondria, o casi 100% porque hay copias, una célula no puede hacer una mitocondria desde cero. Podemos hacer todo el resto de las organelas, pero toda mitocondria viene de otra mitocondria. Y a su vez, todas esas vienen de la bacteria original a la que se comió la arquea. Pero cuando se hace fertilización claro, el óvulo tiene mitocondrias. El óvulo está lleno de mitocondria. Claro. Y por eso es que en los humanos la mitocondria viene solo de la mamá, porque el óvulo tiene mitocondrias, pero el espermatozoide las pierde. Y en otros animales, en otros mamíferos, por ejemplo, ¿no? No, sí, también en otros mamíferos. Sí. No, o sea, porque dijo en los humanos y dije, hay animales que el espermatozoide aporta algo, además de material genético, me vuelvo loca. En realidad puede que sí, porque hasta en humanos se ha visto que el espermatozoide puede meter como un par de mitocondrias, porque hay casos que salieron el año pasado publicado de que hubo herencia paterna de mitocondria parcial, creo que fue en Japón. Todo rompe la biología. En biología nada es 100%. Nada, siempre hay una excepción. Nada es 100%. Y como Belén hablabas de fertilización in vitro, en lo que laburamos nosotros, además de otras cosas, es en enfermedades mitocondriales. Es cuando cuando el ADN de una mitocondria está mutado y eso genera una enfermedad humana. Y hay enfermedades muy, muy graves y suelen ser fatales. ¿Existen los trasplantes de mitocondrias? De microondas. Bueno, justamente eso te quería contar, de un trasplante de microondas.
¿Cuánto hace? Hará unos 3, 4 años que lo pudieron hacer en el Reino Unido. Se lo llamó el bebé de 3 padres o de 3 figuras parentales, no sé cómo decirlo en género neutral. Sadres. ¿Cómo? Sadres con X. Sadres, ok. La cuestión es que es un bebé que combinan, digamos, en una placa de Petri, combinan el núcleo del papá o el espermatozoide con el núcleo del óvulo de la mamá, pero el óvulo sin núcleo de una mujer sana tercera, que eso vendría a ser una donación de mitocondria. Entonces el ADN nuclear es 100% de los sadres biológicos, pero la mitocondria y el ADN mitocondrial viene de una donante que no tiene la mutación que la mamá tenía. No, es brillante. Increíble. Increíble. Porque aparte no hay manera de escapar a eso, o sea, es hereditario, digo, si las mitocondrias de la madre están cagados por algún motivo, no hay mucha manera de esquivar eso, o sea, ya está. Por eso se desarrolló esto, es como que no es ni siquiera... Hay veces que cambian los porcentajes de cuántas, como les dije, hay muchas y hay como miles de copias, entonces hay veces que los porcentajes de cuáles están cagadas y cuáles no varían, pero sí, básicamente si la mamá tiene una enfermedad relacionada al ADN mitocondrial, les hijes lo van a tener también, entonces esto resolvería el tema. Juan, las enfermedades mitocondriales llegan a término, o sea, un feto que parte de una combinación de óvulos de espermatozoides en donde hay mitocondrias cagadas, ¿llega a término? O sea, ¿hay enfermedades adultas que surgen a partir de enfermedades mitocondriales o no hay adultos con mitocondrias maltrechas? Totalmente, sí, llega a término. Las enfermedades mitocondriales, hay algunas que son con mutaciones en el ADN mitocondrial, pero como les dije, hay como 99% de los genes en mitocondria están en el núcleo. Entonces hay muchas que también son con mutaciones en el núcleo, pero hay de todo. Algunas que son como mutaciones muy graves, el bebé no llega a término, pero hay muchísimas que sí llega, y lo raro del campo en el que trabajamos es que las enfermedades mitocondriales pueden afectar cualquier órgano, a cualquier edad, y en diferentes combinaciones. Ciertas mutaciones pueden producir epilepsia en jóvenes, o la misma mutación puede producir distrofia muscular en gente de más de 50. Y no sabemos por qué. Hay mucha complejidad en para qué se usa la mitocondria en ciertas neuronas, en ciertos músculos, que estamos tratando de entender claramente, pero nada, va variando, o capaz que te agarra una gripe y eso te activa algo que tenías ahí, la mitocondria, que no estaba del todo bien, y ahí te empieza a generar una enfermedad mitocondrial. Qué locura, pero necesito llevar un poco de tranquilidad a la audiencia, y es ¿de qué incidencia estamos hablando? Muy baja. Es una incidencia muy baja y habitualmente tiene una historia familiar, digamos, que en tu familia eso corre. Y hay ciertas regiones en las cuales la incidencia es mayor o menor. En este caso, en Finlandia, donde yo estoy trabajando, hay una mayor incidencia de ciertas de estas enfermedades mitocondriales, y es por eso que las estamos estudiando acá. Porque son bastante únicos genéticamente. Pero sí, no es algo de lo que preocuparse todo el tiempo. Che, y con el COVID se tuvieron que preparar, o sea, entró la urgencia por entender cómo interactuaban las enfermedades mitocondriales en caso de infección de COVID, o se lo tomaron más con calma porque había otros como problemas más urgentes. Hubo un par de ideas, pero nada que al menos haya llegado a hacer impacto. Obvio, la mitocondria tiene algo que ver con todo, y como les decía, la mitocondria puede regular la respuesta inmune, al menos la inmunidad innata, porque puede liberar ADN de adentro o hacer otro tipo de cosas, y ese ADN es reconocido como externo, porque es bacteriano o viral. Porque eso no les dije. Un virus infectó a la bacteria antes de que se la coma la arquea. Entonces también tenemos un montón de proteínas virales. No, güey. No, pará, aguantá, pará. Somos una mamushka de áreas de la vida. O sea, yo estaba bien, mi célula, perfecto, tengo una bacteria adentro y estamos todo bien, y somos células eucariotas y hay ADN parecido al ADN bacterial adentro, que es el ADN de la mitocondria. Vos, Exacto. Lo que estás osando proponer
Teoría Juan Cruz Landoni. Sí, sí, para poner de cero. Nunca nadie lo había dicho antes. Nadie lo dijo. Inédito en este podcast. Es que el ADN que hay adentro de la mitocondria en realidad viene de un virus. ¿O había sido infectado por un virus antes? Casi. Había sido infectado por un virus antes, ahora está en tu núcleo. Ni siquiera en la mitocondria. Rayos. Si querés, por ejemplo, te doy un ejemplo de lo más directo. Drogas antivirales, por ejemplo, contra HIV, inhiben la polimerasa mitocondrial. Inhiben enzimas que están en mitocondria porque son enzimas virales. Porque vienen de ese virus que infectó a esa bacteria. Y antibióticos también inhiben la expresión en mitocondria porque son estructuras bacterianas. Pero sí. Donde Juan dijo polimerasa, pueden reemplazarlo con un pi y poner algo de nuestro cuerpo. O sea, a lo que... Exacto, lo sí. Que termina en asa. Claro, la idea es que antivirales y antibacterianos nos afectan porque nosotros tenemos componentes de bacterias y de virus. ¿Virus? ¿Virus? En nuestro cuerpo. Virus, a secas. Sí. Virus, ¿no? Ya no se suele decir antibiótico, pero está bien. Jugando un poco a la biología, se me ocurrió recién de nuevo, otra teoría súper recontra de rehiper chequeada. Capaz lo que hizo único este evento de endosimbiosis es que justamente esta bacterita que después se metió y se quedó adentro tenía algo diferente al resto, ¿no? Como una capacidad diferente por haber sido infectada por el virus que hizo que ocurriera este evento único que después se mantuvo y que podría haber pasado otras veces, pero no pasó, según estamos diciendo. Nada, lo tiro ahí a la ciencia, hagan lo que quieran con esta idea. Se les regalo. Yo me voy. Es que sí, los argumentos son como muy energéticos, creo que de los que se habla, pero a mí me parece como, para mí mismo es de nuevo medio filosófico, pero si vamos a qué somos, como somos nuestro ADN, pero nuestro ADN es un poco arquea, un poco bacteria, un cachito de virus por ahí y años de evolución que hicieron cosas raras con nosotros, pero nada nos diferencia de los otros bichitos, digamos. Somos en realidad una versión óptima de una mezcolanza, una mamushka de todos esos otros bichos que están tratando de crecer, digamos. Me estoy imaginando al profesor Utoño de las chicas superpoderosas diciendo tipo, un poquito de bacteria, un poquito de arquea, una infección viral y años de evolución. Y así nacieron. Y la sustancia X. Claro, bueno, la sustancia X vendrían a ser los años de evolución. Voy a decirte un piropo muy lindo, Juan, pero realmente hace mucho tiempo no estaba tan de acuerdo conmigo a los 18 años de haber elegido la carrera de biología. Posta, o sea, son de esas cosas que digo, tipo, claro, por esto elegí estudiar biología. ¿Qué es lo que más te gusta de las mitocondrias, Juan? Esto se transformó en una entrevista, ya dejó de ser lo que venía siendo. Me parece perfecto. Como mi doctorado se enfoca en el ADN de la mitocondria, me parece que es eso. No el ADN en particular, pero como qué hace que suceda. Porque obvio no voy a hablar de eso, pero la forma en la que se multiplica ese ADN y se lo reparte por todos lados, no solo no tenemos ni idea, sino que cada vez que descubrimos algo es otro flash nuevo, porque hay otras organelas que vienen y tocan a la mitocondria y ahí al mismo tiempo se está dividiendo y hay cosas que se reparecen a bacterias y cosas que nada que ver. Es muy, muy loco. Entonces esa definitivamente es mi parte favorita, digamos. Pero no es un montón de incertidumbre, tipo... Porque o sea, la sensación que me da es que nada es predecible, nada es esperado. Entonces, uno hace los experimentos y de nuevo, si supiera lo que va a dar, no haría el experimento, ¿no? Pero a veces hay cosas que van siguiendo un camino y como bueno, a veces, no siempre, pero si tenés suerte, las cosas tienen un poquito de sentido entre sí. Me estoy imaginando que te podés encontrar con cualquier cosa y no sé. Y lo que vos le llamás incertidumbre, que sí es incertidumbre, pero también es como área para descubrir, digamos. Que eso también me parece que es lo que me gusta, que es un campo que no ha sido tan estudiado durante tanto tiempo, entonces hay mucho papel en blanco. Sabemos muchísimo de cómo se expresa el núcleo, pero el mitocondria es un sistema mucho más simple porque tienen muchas menos proteínas, pero lo entendemos menos y que parece estar metido en todos los procesos. Entonces es como mucho potencial, digamos. Se siente como que es un papel en blanco que todavía tenemos que dibujar desde lo más básico, porque no tenemos ni idea de cómo funcionan ciertos procesos. Entonces nada, está bueno. O sea que estás haciendo tu camino al Nobel. Ponele. Bueno, y nada, lo que
también me gustaba como mensaje, más allá de nada, porque esto fue todo como muy teórico y obvio hay muchísima evidencia al respecto, pero no hay las, las cuestiones modernas de lo que hoy estamos haciendo es un poco lo que les nombraba antes, de desarrollar mejores antibióticos y antivirales que no nos ataquen a nosotros mismos. La mitocondria afecta la muerte celular, está involucrada en el cáncer, en Parkinson. Entonces, entender de dónde vienen estos bichitos y que forman parte de casi el 40% de nuestras células, nos ayuda muchísimo a desarrollar tratamientos mejores y más inteligentes, y que es muy importante que entender quiénes somos y de dónde venimos y cómo funcionamos requiere ciencia fundamental. Y que a partir de esos descubrimientos podemos desarrollar estas soluciones para problemas que nos afectan hoy y que también nos van a afectar en el futuro. Me gusta porque le dijiste de una forma en la que no le decimos nunca a las... O sea, nosotros nos referimos a eso mismo diciendo ciencia básica, pero fundamental es bastante más representativo, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho más fundamental, porque Sí. Básica suena básico, digamos, y que en realidad me gusta que fundamental Son los cimientos, suena sí, que sí. sostiene, exacto. Claro. Y que es así, digo, no Claro, es claro. usar un adjetivo pomposo, es la realidad. Sí, mal. Bueno, yo si con este episodio no convencimos a alguien de que estudie biología, ya no sé qué hacer. O sea, la realidad es que No. Lo vimos todo, lo viste todo, Juan. Gracias. Lo genial es que yo nunca estudié biología, chicos, yo soy químico, pero bueno, no le digan a nadie. Ay, me olvidé de decirles eso. Hemos sido engañados. Lo que es importante decir es que la ciencia es un proceso colaborativo e interdisciplinario donde todos juntos. Pero aparte, no solo es químico, sino que tu doctorado también es en química, ¿o no? Es en biomedicina. Ah, bueno, ahí está. el mío es en química. Ah, el tuyo es en química. Hay un bio por ahí, así que algo hay, pero biólogo Algo no hay. soy. Pero sí. ¿Qué es ser biólogo? ¿Qué te define como biólogo? ¿Un papelito? Bueno, Juan, muchas gracias por venir. Nos encantó, voy a hablar en nombre de las tres, pero porque sé que es verdad que nos encantó tenerte aquí. Y gracias a ustedes también por escuchar. Nos encontramos la semana que viene por este mismo canal, donde sea que nos estén escuchando, porque nos pueden escuchar por Spotify, por YouTube o por un montón de otras plataformas. Y también nos vemos más seguido en Instagram como @datoencerrado, donde además de subir un adelanto de cada episodio antes de que salga, solemos contar otras cosas de la vida, así que si no nos siguen todavía pueden ir ahí. Y si les gustó el episodio, si les gusta el podcast, además de recomendárselo a otras personas, pueden invitarnos un cafecito en cafecito.app/datoencerrado para que podamos crecer cada vez más, para que lleguemos a más lugares y tengamos mejor tecnología para grabar, que quién sabe con esas segundas dosis nos animamos a ir a un estudio cuando lleguen. Rocío, te estás olvidando de algo. Y no puedo creer que sea yo la que me esté dando cuenta. Uy, yo bajé la guardia, ni le presté, o sea, ni estuve atenta a eso. ¿Qué se olvidó? Dato Encerrado tiene Twitter hace algunas semanas y nadie nos está linkeando hacia ahí. O sea, nadie, quiero decir, ninguna de las tres lo estamos diciendo en el podcast. Pero nos pueden encontrar en Twitter también, en donde, nada, hay más cosas. O sea, pueden que ocurran cosas distintas a las de Instagram y nada, nos estamos encontrando por esos medios. Juan, última pregunta. ¿Cómo se dice mitocondria en finés? Mitocondrio, con K. Es bastante... La única palabra palabra. sencilla del idioma. Te di la oportunidad de lucirte con tus no sé cuántas consonantes y lo desperdiciaste. Bueno, Es podés así, lucirte es con un así. rap. Ahí linkean, ahí linkean el rap y va, y la gente lo mira y Dale, yo me dale. avergüenzo. Igual vamos a hacer quedar bien y decir que con ese rap te ganaste un viaje. ¿A dónde era? Contanos. A Singapur. O sea, no, Increíble. hiciste el viaje e hiciste el rap por amor al arte y por amor a ganar viajes también. Las dos cosas. Los buenos amores. Fue estratégicamente porque había que hacer un video sobre tus investigaciones y dije, si hablo con una presentación no voy a ganar, entonces bueno, hagamos algo raro para que se acuerden de mí, digamos, y funcionó. A darlo todo. How does a tiny, ancient,
proteobacterium go on, grow into more of a phenomenon. Watch this obnoxious respirating organelle grow to house the power of the cell. The prokaryote, eaten whole by someone larger, got a lot farther by working a lot smarter, staying as a star, larger, providing her host power and pushing complex life to get started. This cola became vital for the cell, the gas, the